Dicen que mientras tú duermes, el cielo también descansa, pero no es cierto. Cuando cierras los ojos, Dios empieza a trabajar en silencio, organizando lo que tú ya no puedes controlar. Lo curioso es que muchos oran por abundancia y luego se acuestan preocupados, como si la fe tuviera fecha de vencimiento al caer la noche. Y si te dijera que la abundancia no llega cuando haces más, sino cuando aprendes a descansar más. Parece un contrasentido, lo sé, pero el reino de Dios siempre ha funcionado al revés. Los últimos son los primeros, los débiles son fortalecidos, y los que sueltan, reciben. La paz no es un lujo, es el terreno donde florece la provisión. Esta noche no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque el cielo quiere enseñarte algo que el mundo olvidó. Que la fe no se demuestra corriendo, sino confiando. Que mientras duermes, Dios sigue abriendo caminos invisibles, resolviendo lo que tú ya entregaste. Así que no luches más con tus pensamientos. No trates de entender cómo ni cuándo. Esta será una noche diferente. La noche en la que tu alma aprende a descansar mientras el cielo trabaja. Porque cuando el corazón se aquieta, las promesas comienzan a moverse y la abundancia que tanto esperabas empieza a despertar dentro de ti. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal y dejar que esta comunidad de fe te acompañe cada noche. Y si quieres profundizar aún más, descarga gratis el ebook 30 días de oración, promesas de protección, disponible en el primer comentario fijado. Ahora respira profundo, porque esta noche el cielo tiene algo preparado solo para ti. Hay noches en que el corazón se llena de pensamientos que no paran, ¿verdad? Como si el miedo tocara la puerta justo cuando la fe intenta dormir. Es curioso, el miedo no grita, susurra, te dice que no hay salida, que el mañana será igual o peor. Y cuando le crees, empiezas a ver la vida a través de un filtro gris, aunque Dios ya haya pintado un cielo azul sobre ti. El miedo tiene una habilidad casi artística. Convierte lo invisible en un monstruo real. Te hace sentir que no hay suficiente tiempo, dinero o amor. Pero la verdad es que el miedo no tiene poder por sí mismo. Lo obtiene cuando lo alimentas con tus pensamientos. Es un ladrón silencioso que entra por la ventana de la duda y apaga la luz de la esperanza. El miedo es un candado invisible que te hace creer que la puerta está cerrada. Esa frase, aunque suene poética, es más real de lo que parece. ¿Cuántas veces alguien se detuvo frente a una oportunidad pensando que no era el momento, cuando en realidad Dios ya había abierto la puerta? El candado estaba solo en la mente. Hay quien dice que la fe y el miedo no pueden vivir en la misma casa, pero yo diría que muchas veces comparten habitación. La diferencia está en a quién le das la cama más cómoda. Si alimentas la fe con oración, agradecimiento y acción, el miedo termina quedándose sin espacio para dormir. El miedo también tiene un disfraz elegante. Se presenta como prudencia. Te convence de que no actúes por ahora, que esperes una señal más clara. Pero la fe no espera confirmaciones perfectas. Se mueve aún con las manos temblando. A veces, el paso más pequeño en dirección a Dios vale más que 1000 horas de análisis. ¿Recuerdas aquella vez en que pensaste que no ibas a salir de un problema y, sin entender cómo, todo se resolvió? Esa fue la fe actuando en silencio, incluso cuando el miedo gritaba dentro de ti. Dios no necesita que entiendas todo, solo que confíes lo suficiente para no rendirte antes del milagro. Cuando el miedo toma el volante, la vida se vuelve una serie de frenazos. No avanzas, no retrocedes, solo desgastas los frenos. Pero cuando dejas que la fe conduzca, incluso los caminos con niebla se vuelven transitables, porque la fe no elimina la oscuridad, simplemente enciende la lámpara. Muchas veces, el miedo nace de recuerdos viejos que aún no se apagaron. Aquella traición, aquella pérdida, aquel no que dolió más de lo que debió. Pero lo pasado no tiene autoridad sobre lo que Dios puede hacer hoy. Si sigues mirando el ayer con miedo, nunca verás la abundancia que ya florece delante de ti. Hay un ejercicio simple que cambia mucho. Cada vez que un pensamiento de miedo llegue, respira y di en voz baja: Dios, confío en ti, incluso sin entender. Esa frase es como un interruptor espiritual. Apaga la voz del pánico y enciende la calma.
Es la forma más práctica de recordarle al alma quién está al mando. Piensa en un niño que aprende a caminar. Tropieza, cae, se levanta, vuelve a intentarlo. No tiene miedo del suelo porque confía en quien lo sostiene. Así debería ser nuestra fe, ingenua, pura, valiente. Pero cuando la mente adulta toma el control, el miedo entra con su lista de ¿y si no funciona? He visto personas perder oportunidades hermosas solo por miedo a fallar. Pero también he visto a otras con la misma incertidumbre dar el paso y encontrar milagros. La diferencia no estaba en sus recursos, sino en su decisión de creer. Porque el miedo limita, pero la fe expande los límites de lo posible. El miedo no se vence ignorándolo, sino mirándolo a los ojos. Pregúntate, ¿qué intento proteger cuando tengo miedo? Casi siempre la respuesta es control. Queremos garantías, queremos ver el final antes de empezar. Pero la fe no ofrece mapas, ofrece dirección. Y eso basta para quien confía en el guía. A veces, Dios permite que el miedo aparezca solo para que recuerdes cuánto dependes de Él. No es castigo, es entrenamiento. La fe no crece en los días de sol, sino en los días de niebla. Y cada vez que confías en medio del caos, el cielo celebra en silencio. Cuando el miedo toma el lugar de la fe, la mente se llena de no puedo. Pero el corazón sigue escuchando un sí puedes, que viene de lo alto. Ese contraste es el campo de batalla de cada alma. El truco está en reconocer de dónde viene cada voz. Una apaga los sueños, la otra los despierta. Tal vez esta noche sea oportuna para hacer un experimento sencillo. Cerrar los ojos y recordar una sola vez en que Dios te sorprendió cuando todo parecía perdido. Esa memoria es una llave. Guárdala cerca, porque en el próximo desafío, y vendrá sin duda, esa llave abrirá la puerta que el miedo te hizo creer que estaba cerrada. Hay una gran confusión que roba la paz a muchos. Creer que tener más equivale a vivir mejor. Desde pequeños nos enseñan que el valor está en lo que acumulamos, no en lo que somos. Pero hay almas llenas de cosas y vacías de sentido. Porque la verdadera abundancia no se mide por el peso de una cuenta bancaria, sino por la ligereza del corazón. Conozco personas que lo tienen todo: casa, trabajo, comodidades, pero viven contando las horas, los gastos, los días. Están rodeadas de cosas, pero lejos de sí mismas. En cambio, hay quien vive con poco y aún así sonríe al despertar. La diferencia no está en la cantidad, sino en la conciencia. Un vaso lleno de agua no sirve de nada si nunca lo bebes. Esa frase es más profunda de lo que parece. Hay quien se obsesiona con llenar el vaso de su vida, pero nunca se detiene a disfrutar el sabor del agua. Acumulan títulos, ropa, relaciones, pero no saborean la vida. La abundancia está en la experiencia, no en la acumulación. La sociedad moderna nos ha enseñado a coleccionar más que a conectar. Pero un alma abundante no colecciona, comparte. No presume, reparte. No vive midiendo, vive multiplicando. Porque quien entiende que lo que tiene puede bendecir a otros, nunca teme quedarse sin nada. La posesión sin propósito se convierte en peso. Lo que debería darte libertad, termina encadenándote. Es como alguien que guarda llaves de puertas que ya no existen. Cuando no sueltas lo que ya cumplió su ciclo, ocupas el espacio donde Dios quiere colocar lo nuevo. ¿Has notado que cuanto más deseas controlar, más inseguro te sientes? Es el efecto paradójico del exceso. Cuanto más llenas tu vida de cosas, menos lugar dejas para la presencia. Y el alma, al no sentir paz, busca llenar el vacío con lo que no sana. Así nace la confusión entre tener y ser. Hay quien pasa toda la vida persiguiendo el cuando tenga, como si la felicidad estuviera en un calendario futuro. Cuando tenga mi casa, mi pareja, mi éxito, entonces descansaré. Pero la abundancia no vive en el mañana, habita en la gratitud de hoy. Si no puedes disfrutar ahora, nada que consigas después llenará el vacío. A veces Dios te quita algo no para empobrecerte, sino para devolverte la libertad que habías vendido. Te quita el peso de la posesión para enseñarte el valor de la paz. Porque mientras el mundo dice, acumula más, el cielo susurra, descansa más. Y ese mensaje no todos lo entienden a la primera. Una persona abundante puede caminar entre la escasez sin perder su calma.
porque sabe que la provisión no depende del bolsillo, sino de la fuente. Y cuando la fuente es Dios, no hay sequía que asuste. Lo material puede fluctuar, pero la confianza permanece estable como raíz profunda en tierra firme. Piensa en las manos de un niño cuando le das un dulce. Lo recibe con alegría, lo disfruta y, si puede, lo comparte. Pero el adulto, al recibir, ya está pensando en si tendrá más mañana. Esa diferencia resume la espiritualidad práctica. El niño confía en la abundancia del día. El adulto teme el futuro. Por eso Jesús decía que el reino pertenece a quienes tienen corazón de niño. Conozco historias de personas que perdieron todo en un día, pero ganaron algo que el dinero jamás podría comprar: serenidad. En medio del caos, descubrieron que la abundancia verdadera era poder dormir en paz. Aprendieron que el alma llena de gratitud puede descansar incluso cuando el bolsillo está vacío. Vivimos tiempos en los que las redes sociales venden una versión falsa de prosperidad, la del brillo sin raíz. Fotos, viajes, lujos, pero poca paz. Esa no es la abundancia que Dios promete. Su abundancia es silenciosa, estable, generosa. No necesita likes, porque su validación viene del cielo. Cuando confundes posesión con abundancia, te vuelves esclavo del miedo a perder. Pero cuando entiendes que la vida misma es un préstamo divino, vives con ligereza. Y esa ligereza no es desinterés, es confianza. La certeza de que lo que te pertenece por destino jamás se perderá. El alma abundante no teme compartir, porque sabe que el amor no se agota al darlo. Es como una vela que puede encender 1000 más sin perder su llama. Así funciona la gracia. Cuanto más compartes, más se multiplica. Y mientras el mundo dice guarda, Dios dice entrega. Quizá por eso muchos aún no comprenden la verdadera prosperidad, porque siguen midiendo la vida en posesiones, cuando Dios la mide en propósito. Y ese propósito, muchas veces, florece justo cuando todo parece escaso. Como si el desierto fuera el escenario perfecto para revelar dónde está la verdadera fuente. El desierto tiene una manera única de revelar quién eres y en qué confías. Allí no hay ruido, no hay distracciones, solo la voz de la necesidad y la de Dios. Es curioso cómo el alma aprende más en la escasez que en la abundancia. En el desierto, la fe deja de ser teoría y se convierte en respiración. Dios no da un almacén, da maná suficiente para hoy. Esa frase encierra una de las verdades más profundas de la vida espiritual. Queremos garantías, queremos saber qué pasará mañana, pero el cielo solo entrega provisión diaria. No porque no pueda dar más, sino porque quiere que aprendas a depender, no a acumular. Cuando los israelitas caminaron por el desierto, no les faltó comida, aunque nunca tuvieron reservas. Cada amanecer era una nueva oportunidad para confiar. Ese es el patrón divino. La provisión llega con el día, no antes. Porque si llegara antes, llamaríamos seguridad a lo que en realidad es fe. A veces te quejas del desierto, pero no sabes que ahí Dios está cultivando raíces invisibles. En los tiempos secos, el alma aprende a profundizar. No floreces porque haya agua, floreces porque aprendiste a extraerla de donde nadie más la ve. Y eso solo se aprende cuando la escasez toca la puerta. Todos tenemos un tipo de desierto. Para algunos es financiero, para otros emocional. Pero en todos los casos, el propósito es el mismo: enseñarte a confiar más de lo que controlas. Es un proceso incómodo, pero transformador. El desierto no te deja igual, te deja más liviano. Piensa en esto: los pájaros no tienen graneros y, sin embargo, nunca mueren de hambre. Jesús lo dijo para recordarnos que el cielo no olvida a ninguno de sus hijos. Si Dios cuida de lo que vuela, ¿cómo no cuidará de quien ora? La fe se fortalece cuando dejas de contar recursos y comienzas a contar promesas. Hay días en que te sientes como los caminantes del Éxodo, cansado, confundido, mirando el horizonte sin ver señales. Pero justo ahí, cuando crees que no puedes más, algo sucede. Un encuentro, una palabra, una puerta que se abre. El desierto no es tierra muerta, es campo de entrenamiento para la provisión. Conozco a una mujer que pasó meses sin empleo. Oraba, buscaba, lloraba. Un día, cansada, dijo: «Señor, ya no puedo más». Y al día siguiente,
Una vecina le ofreció un trabajo temporal que luego se convirtió en su propósito de vida. Eso es maná. Llega cuando dejas de calcular y comienzas a confiar. El desierto también enseña gratitud. Quien aprende a agradecer por el pan de hoy, nunca se desespera por el de mañana. La escasez deja de ser castigo y se convierte en espejo. Muestra cuánto valoras lo que antes dabas por sentado. Esa gratitud abre la puerta a nuevas bendiciones. El alma humana tiene un instinto curioso. Cuando siente falta, quiere correr. Pero en el desierto correr no ayuda, agota. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es detenerte, respirar, recordar. La calma no trae la provisión, pero te permite verla cuando llega. Hay quienes oran por abundancia pero rehuyen del desierto. No saben que una sin el otro no existe. Porque la abundancia no es lo que tienes, sino lo que aprendes a sostener sin perder la paz. Y eso solo se descubre cuando la vida te deja sin más opciones que confiar. El desierto en realidad es el escenario donde Dios se muestra como proveedor. No porque quiera verte sufrir, sino porque ahí tu corazón se vuelve sensible a su voz. Cuando no tienes a quién más acudir, descubres que siempre estuvo ahí, silencioso, constante, fiel. Tal vez tu desierto se llama incertidumbre, o soledad, o espera. Pero incluso ahí hay provisión. No se nota a simple vista, pero está. A veces llega en forma de una palabra que te levanta, una persona que aparece justo a tiempo, una paz que no sabes explicar. Dios sigue siendo suficiente. Si entiendes el propósito del desierto, dejarás de pedir que termine y empezarás a pedir entenderlo. Porque no es un lugar para morir, sino para madurar. Lo que hoy parece sequía, mañana se convertirá en testimonio. Ninguna lágrima cae en vano cuando se entrega con fe. Quizás sea hora de dejar de pedir abundancia sin desierto, porque quien no aprende a confiar en la falta, no sabrá agradecer en la plenitud. El desierto prepara el alma para lo invisible, para el próximo paso, donde la fe comenzará a abrir caminos que ni siquiera imaginas. La fe es ese paso que das cuando la lógica ya se cansó de buscar salidas. No siempre llega con música de fondo ni luces brillando. A veces llega vestida de silencio. Es la voz interna que dice, sigue, cuando todo a tu alrededor grita, detente. La fe no ve el camino, pero siente la dirección. Y eso basta para quien confía en Dios. Es como caminar sobre un puente que solo aparece cuando das el paso. Esa analogía resume la esencia misma de la fe. No hay planos, no hay certezas, solo una promesa sostenida por un Dios invisible. Cada paso en confianza se convierte en un ladrillo más de ese puente que te lleva donde tus ojos aún no ven. Muchos esperan tener seguridad para actuar, pero la fe no opera en la seguridad, opera en el riesgo. Dios no te pide certezas, te pide movimiento, y el movimiento abre las puertas que el miedo mantenía cerradas. Porque la fe no elimina los obstáculos, los atraviesa. Recuerdo a un joven que soñaba con emprender, pero no tenía dinero ni apoyo, solo una idea y una oración. Contra todo pronóstico, se lanzó con lo poco que tenía. Al año, su negocio no solo prosperó, sino que empleó a otros. ¿Qué cambió? La fe, ese empuje que hace visible lo que parecía imposible. La fe no es ciega, es visionaria. No ignora la realidad, la ve con otros ojos. Mientras el miedo calcula, la fe imagina. Donde la mente dice, no hay camino, el espíritu dice, Dios lo está creando. Y aunque no veas nada todavía, cada acto de confianza es una semilla plantada en terreno divino. A veces la fe se manifiesta en las cosas más pequeñas, como elegir agradecer cuando nada salió bien, o seguir orando cuando el silencio parece eterno. Son esos gestos discretos los que cambian el destino. Porque lo invisible no se construye con fuerza, sino con constancia. Hay quienes creen que tener fe es no dudar nunca, pero la verdadera fe no niega la duda, la supera. Es mirar la tormenta y decir, aún así, confío. Es caminar temblando y, aún así, avanzar. Si esperas a no sentir miedo para actuar, nunca descubrirás la fuerza que llevas dentro. El problema es que muchos quieren ver para creer, cuando el cielo funciona al revés. Primero crees y después ves. Es una ley espiritual tan antigua como el amanecer. La fe no promete explicaciones, promete resultados.
y los resultados llegan justo cuando decides confiar sin entender. A veces, la fe te pedirá soltar lo que más amas. Abraham lo entendió con Isaac. No porque Dios quisiera quitárselo, sino porque quería enseñarle que la promesa no estaba en el hijo, sino en la relación con él. Cuando confías más en la fuente que en el recurso, el flujo nunca se interrumpe. El camino de la fe no siempre es lineal. Hay subidas, pausas, silencios, pero en cada curva hay un propósito oculto. Dios no desperdicia pasos. Incluso los desvíos tienen enseñanza. La fe no busca atajos, busca sentido. Y quien camina con propósito, nunca se pierde del todo. A veces la fe se siente como lanzarse al vacío con los ojos cerrados, hasta que descubres que había brazos esperándote abajo. Ese es el misterio divino. Solo se revela cuando confías. Ningún salto en fe termina en caída. Siempre termina en transformación. Piensa en Pedro caminando sobre el agua. No fue el mar el que lo sostuvo. Fue su mirada puesta en Jesús. Cuando quitó la vista del maestro, comenzó a hundirse. La fe es eso. Mantener el enfoque, aunque el viento grite y las olas se levanten. Lo que miras te sostiene. También hay momentos en que la fe te pedirá quedarte quieto. No siempre se trata de avanzar. A veces de esperar. Pero esperar con fe no es pasividad, es preparación. Porque mientras tú descansas, Dios trabaja, y los caminos invisibles se construyen en tu ausencia. En la práctica, la fe se parece mucho a amar. No se explica, se demuestra. Cada acción coherente con lo que crees refuerza tu puente espiritual. Si oras por provisión, pero sigues actuando desde la escasez, el puente no se completa. La fe no se dice, se vive. Quizá por eso la fe abre caminos invisibles, porque no los crea fuera de ti, sino dentro de ti. Cada paso en confianza expande el terreno interno del alma. Y cuando eso sucede, las circunstancias externas comienzan a alinearse, como si el cielo respondiera al ritmo de tu andar. A veces las historias más poderosas no se cuentan en los libros, sino en los silencios de la vida diaria. Son relatos de gente común que aprendió a encontrar abundancia sin ruido, sin ostentación, sin escenarios grandiosos. Abundancia que no se mide en números, sino en paz. Porque lo verdaderamente grande casi siempre se manifiesta en lo pequeño. Recuerdo a un hombre que perdió todo en cuestión de meses. Trabajo, amigos, estabilidad. Al principio pensó que era un castigo, pero con el tiempo entendió que era una reestructuración divina. En medio del vacío, comenzó a agradecer cada amanecer. Hoy dice que esa temporada lo hizo rico, no en dinero, sino en propósito. Hay mujeres que descubrieron su abundancia después de una pérdida. Una de ellas, tras un divorcio doloroso, decidió servir en un comedor comunitario. Allí encontró sonrisas, historias, abrazos. Y en ese acto de dar, entendió que la abundancia no es lo que guardas, sino lo que compartes. El alma generosa nunca se queda vacía. Conozco a un joven que soñaba con ser músico, pero nunca tuvo los medios para comprar un instrumento. Un día, alguien le regaló una vieja guitarra. Él la reparó, aprendió a tocar y con el tiempo su música comenzó a sanar a otros. Lo que empezó con carencia se transformó en canal de bendición. Eso también es abundancia interior. La abundancia interior se siente, no se presume. No necesita vitrinas porque su brillo no viene del oro, sino de la gratitud. Es esa serenidad de quien puede decir, nada me falta, porque todo lo esencial está dentro. Y cuando un alma llega a ese punto, ni las tormentas externas logran apagar su luz. Hay personas que caminan por la vida sin darse cuenta de que ya viven en abundancia. Tienen salud, amor, fe, oportunidades, pero siguen enfocados en lo que falta. Es como mirar un jardín y solo ver la flor que aún no ha brotado. La abundancia comienza cuando decides ver lo que ya floreció. A veces, la abundancia interior nace en los momentos más oscuros. Cuando la mente calla y el corazón se rinde, el espíritu empieza a hablar. Es ahí donde se revela el milagro silencioso, la fuerza que no sabías que tenías, la paz que no habías sentido antes. La oscuridad no destruye la luz, solo la revela. También hay quienes confunden abundancia con éxito visible. Pero la verdadera abundancia no siempre tiene aplausos. Hay personas que viven discretamente, sin fama, sin títulos,
pero con una alegría que ilumina a todos a su alrededor. Esas almas son faros encendidos en medio del ruido del mundo. Una mujer anciana me dijo una vez: Dios no me dio mucho, pero me dio justo lo necesario, y con eso aprendí a ser feliz. Esa frase resume una teología completa. La abundancia no es exceso, es suficiencia con gratitud. Es el arte de vivir ligero, sabiendo que todo lo que tienes es un préstamo bendito. He visto milagros silenciosos, gente que oró por provisión y recibió paz, que pidió trabajo y recibió propósito, que esperaba respuestas y encontró dirección. Porque Dios no siempre da lo que pedimos, pero siempre da lo que necesitamos. Y eso, aunque parezca poco, es abundancia en su forma más pura. Hay quien piensa que la abundancia interior te desconecta del mundo, pero ocurre lo contrario. Te conecta más, te vuelves sensible, compasivo, atento. Ya no vives para tener, sino para servir. Y en ese servir descubres que dar también llena. Nadie que ama de verdad vive en escasez. Una de las señales más bellas de la abundancia interior es la paz en medio del caos. Mientras otros corren, tú respiras. Mientras otros discuten, tú escuchas. No porque no tengas problemas, sino porque entendiste que la calma también es una forma de fe. Esa quietud es un testimonio más poderoso que cualquier sermón. Hay almas que irradian abundancia sin decir una palabra. Su sola presencia cambia el ambiente. No necesitan convencer, solo existir. Son esas personas que te miran con ternura cuando hablas, que oran por ti sin decirlo, que abrazan sin juicio. Son portadores del cielo en la tierra. Cada historia de abundancia interior tiene algo en común: la entrega. En el momento en que dejas de pelear con la vida y comienzas a fluir con ella, la escasez se disuelve. Es como si el alma finalmente recordara su naturaleza divina. Y cuando eso ocurre, lo invisible se vuelve tangible. Tal vez tú también tengas una historia así, aunque aún no la veas completa. Quizá estás en el punto medio, entre la pérdida y la plenitud. Pero no te preocupes, toda semilla florece en su tiempo. Y mientras tanto, la gratitud, esa pequeña chispa divina, ya está preparando el clima perfecto para lo que viene. Dicen que la gratitud no cambia las circunstancias, pero cambia la forma en que las ves. Y al cambiar tu mirada, todo comienza a transformarse. La vida no siempre obedece a tus planes, pero responde a tu actitud. Un corazón agradecido no tiene menos problemas, solo tiene más luz para enfrentarlos. El agradecido no vive con menos, vive viendo más. Es una verdad tan simple que el mundo la olvida, porque quien agradece no necesita que todo sea perfecto para sentirse pleno. Aprende a ver la belleza en lo pequeño, en el café caliente, en la risa de alguien querido, en el hecho de seguir respirando. La gratitud es como abrir una ventana en medio del invierno. No cambia la estación, pero deja entrar la luz. Cuando agradeces, el alma se oxigena, el miedo se calma y la esperanza despierta. Por eso, las personas agradecidas irradian paz, incluso cuando el entorno está nublado. Hay quienes esperan tener motivos para agradecer, sin saber que es al revés. Agradecer crea los motivos. Es una ley espiritual que funciona en silencio. Lo que bendices crece. Lo que ignoras se marchita. La gratitud no es una reacción, es una siembra. Conozco a alguien que, en su peor crisis, comenzó a escribir cada noche 3 cosas por las que podía dar gracias. Al principio le costaba, pero con el tiempo esa práctica cambió su mente y su humor. No porque los problemas desaparecieran, sino porque su enfoque cambió. La gratitud entrenó sus ojos para ver milagros. Hay una frase que dice: la fe mueve montañas, pero la gratitud mueve el cielo. Y es verdad, porque cuando agradeces, el alma entra en sincronía con el corazón de Dios. La gratitud no exige, confía. No reclama, reconoce. Es una melodía que el cielo siempre responde con abundancia. Las personas agradecidas no viven esperando grandes milagros, viven percibiendo los pequeños, y ahí está su secreto. Donde otros ven casualidades, ellos ven cuidado divino. Donde otros ven rutina, ellos ven propósito. La gratitud cambia la manera de habitar el tiempo. Piensa en cómo el clima cambia después de una lluvia fuerte. El aire se limpia, el cielo se despeja, todo parece más nítido. Así también actúa la gratitud.
Limpia la mente del polvo de la queja. Permite ver lo que antes estaba cubierto por la niebla del descontento. Una práctica sencilla. Antes de dormir, di 3 cosas por las que agradeces, aunque el día haya sido difícil. Puede ser algo tan simple como gracias por este techo, por mi respiración, por una palabra amable que recibí hoy. Ese pequeño gesto abre espacio para que Dios entre en los rincones que antes ocupaba la preocupación. A veces la gratitud se siente como un acto de rebeldía, porque el mundo te enseña a desear más, a compararte, a quejarte. Pero tú eliges agradecer, y en ese acto rompes la lógica del consumo y abrazas la lógica del cielo. La abundancia no viene de tenerlo todo, sino de valorar lo que ya tienes. Recuerdo a un anciano que decía: cada mañana que me despierto, Dios me regala un día más, y eso ya es suficiente motivo para sonreír. Su vida no era fácil, pero su mirada lo era. Había entendido que el contentamiento no depende de las circunstancias, sino de la actitud del corazón. Cuando agradeces, la energía cambia. No es magia, es alineación. La mente se aquieta, el cuerpo se relaja, el espíritu se expande. Porque la gratitud te saca del modo falta y te pone en modo plenitud. Y en ese estado, todo lo que llega se multiplica. Algunos piensan que agradecer es conformarse, pero no, es confiar. Es decirle a Dios: sé que estás obrando, incluso cuando no entiendo. Es una declaración de fe disfrazada de calma. Por eso, quien agradece no se rinde, solo cambia de ritmo. Deja de exigir y empieza a fluir. La gratitud es contagiosa. Cuando alguien agradece sinceramente, el ambiente se suaviza, las tensiones bajan, las sonrisas aparecen. Es como un perfume espiritual que limpia el aire. Si agradeces más, discutes menos. Si bendices más, te preocupas menos. Así de simple, así de poderoso. Y es que la gratitud no solo cambia tu clima interior, también cambia tu destino. Porque quien vive agradecido, vive receptivo. Y cuando el corazón está abierto, el cielo se acerca. Tal vez por eso, justo después de agradecer, muchos descubren que la vida empieza a devolverles lo que creían perdido. Hay momentos en que la vida te pide soltar, no porque te quiera quitar algo, sino porque quiere hacerte espacio para lo nuevo. Pero el alma humana se aferra. Quiere entender, controlar, guardar. Sin embargo, el reino de Dios funciona con otra lógica. Lo que sueltas por fe regresa multiplicado. Siempre. Un puño cerrado no puede recibir un regalo. ¿Cuánta verdad hay en esa imagen? Mientras te aferras a lo que se fue, tus manos permanecen ocupadas. Y Dios, que desea entregarte algo mejor, no puede hacerlo hasta que las abras. Soltar no es perder. Es liberar el camino para lo que te pertenece por destino. A veces soltar no es renunciar a algo físico, sino a un pensamiento, a esa idea que te limita, a esa culpa que ya cumplió su función, a ese miedo que ya no tiene sentido. Soltar también es sanar, porque mientras sigas sosteniendo el pasado, el presente no puede abrazarte. Hay quien intenta caminar hacia adelante mirando hacia atrás, pero avanzar así solo genera tropiezos. Soltar es girar la mirada hacia lo que viene, no hacia lo que fue. Y aunque duela, hay belleza en dejar ir. Porque el desprendimiento también es una forma de amor. Conozco a una mujer que lloró durante años por una relación que no funcionó. Cuando finalmente la entregó a Dios, no solo sanó, sino que descubrió nuevas amistades, oportunidades y un propósito que no imaginaba. A veces el milagro no está en lo que pides, sino en lo que sueltas. Soltar no significa olvidar, significa aceptar. Aceptar que hubo un tiempo, una lección, un propósito. Cada cosa que termina deja semillas, y si las riegas con gratitud, florecen en forma de sabiduría. Esas flores nuevas solo brotan en tierra libre, no en manos apretadas. El control es la ilusión más cara que pagamos. Queremos decidir el cuándo, el cómo y el por qué. Pero el alma que aprende a confiar en el tiempo de Dios vive más ligera. Cuando sueltas el control, no pierdes poder, ganas paz. Y en esa paz, las cosas comienzan a ordenarse solas. A veces Dios espera pacientemente que sueltes lo que no te corresponde. No porque disfrute tu dolor,
sino porque sabe que lo que sostienes te impide recibir lo que soñó para ti. Como un padre que no puede darte un nuevo juguete mientras aún abrazas con fuerza el que ya está roto. Soltar también es perdonar, no solo a otros, sino a ti mismo. Dejar de cargar con decisiones pasadas, errores inevitables o palabras no dichas. Perdonarte no borra el pasado, pero lo redime. Y cada vez que eliges perdonarte, te acercas un paso más a la abundancia que te esperaba desde siempre. Hay una ley espiritual silenciosa. Lo que entregas con amor se transforma. Lo que retienes por miedo se pudre. Por eso la generosidad abre puertas. No es que el cielo premie a quien da, es que quien da deja espacio para recibir. Y en ese intercambio fluye la vida. Piensa en un río. Si el agua se estanca, se corrompe. Pero cuando fluye, se mantiene limpia, fresca, viva. Así es el corazón que suelta. No acumula resentimientos, no guarda rencores, no se aferra al pasado. Permite que la gracia fluya sin interrupciones. Soltar también puede significar callar. No todo merece respuesta, no todo necesita explicación. A veces, el silencio es la forma más profunda de entrega. Porque mientras tú callas, Dios habla. Y cuando su voz entra, las piezas que no entendías comienzan a encajar. Conozco a alguien que perdió un empleo que amaba. Lo sintió como una tragedia. Pero meses después, comenzó su propio proyecto, mucho más alineado con su propósito. Entonces entendió. Dios no le cerró una puerta, le cambió de habitación, pero el pasillo era oscuro. Y para atravesarlo, tuvo que soltar. La mente teme soltar porque confunde dejar ir con rendirse, pero el alma sabe que son cosas distintas. Rendirse es perder la esperanza. Soltar es confiar en el proceso. La diferencia está en la intención. Uno cede por miedo, el otro entrega por fe. Tal vez esta sea la noche en que entiendas que no tienes que luchar por todo. Que hay batallas que solo se ganan cuando bajas los brazos y dices, Señor, haz tú. Porque solo quien suelta con el corazón abierto descubre el regalo más inesperado de todos. La paz que estaba esperando para quedarse. La verdadera abundancia no siempre brilla, a veces simplemente respira en silencio. Es ese momento en el que tu corazón deja de correr detrás de lo que falta y comienza a descansar en lo que ya es. Porque la paz no se compra, se cultiva. Y cuando llega, lo llena todo sin hacer ruido. Muchos confunden abundancia con movimiento constante, como si el valor de la vida se midiera en logros. Pero la paz es el mayor signo de prosperidad espiritual. Es el descanso de quien confía, la calma de quien ya no necesita demostrar. Es tener el alma tan liviana que incluso en la tormenta no se hunde. El alma en paz es como un jardín que florece incluso bajo la lluvia. No hay metáfora más exacta, porque la paz no depende del clima exterior, sino de las raíces interiores. Quien cultiva serenidad no necesita que todo esté bien para sentirse bien. Aprende a encontrar belleza incluso en los días grises. Hay personas que viven en abundancia material, pero su alma es un campo árido. Corren, producen, acumulan, pero no descansan. Viven exhaustos por dentro, aunque sonrían por fuera. La paz es el termómetro del alma. Si la pierdes, nada de lo demás tiene sentido. Recuerdo a un hombre que me dijo, he ganado todo lo que quería y sin embargo no duermo. Esa confesión lo cambió todo. Descubrió que el éxito sin paz es solo ruido. Así comenzó a soltar lo que no necesitaba y a volver al silencio. Y fue ahí, en el silencio, donde comenzó a oír la voz de Dios otra vez. La paz no significa ausencia de problemas, sino presencia de propósito. Es el estado del alma que entiende que todo tiene sentido, incluso lo que duele. Cuando confías en eso, tu mente se calma, tu cuerpo se relaja y el espíritu vuelve a su ritmo natural, el de la fe. Hay una práctica sencilla que lo cambia todo. Antes de reaccionar, respira. Antes de hablar, ora. Antes de decidir, escucha. Ese segundo de pausa abre un espacio donde la paz puede entrar. Y una decisión tomada en paz vale más que 1000 impulsos tomados en ansiedad. La paz es también una forma de obediencia. No siempre se trata de hacer, a veces de dejar que Dios haga. En un mundo que glorifica la prisa, detenerse se vuelve un acto sagrado. Porque cuando eliges la calma, estás diciendo, confío en que el cielo sigue trabajando.
incluso cuando yo descanso. He visto cómo la paz transforma rostros, ambientes y destinos. Donde antes había tensión, de pronto hay sonrisa. Donde había miedo, hay confianza. No es un cambio mágico, es una alineación espiritual. Porque cuando el corazón se aquieta, Dios puede hablar sin interferencias. Piensa en un lago tranquilo. Su superficie refleja el cielo con claridad solo cuando el agua está quieta. Así también ocurre en el alma. Mientras haya agitación, la imagen divina se distorsiona. Pero cuando eliges la calma, puedes ver reflejada la presencia de Dios dentro de ti. A veces la paz llega después de rendirte, no porque hayas perdido, sino porque por fin dejaste de pelear con la vida. Y es ahí, en ese momento de entrega total, donde la abundancia empieza a fluir naturalmente. Porque el corazón que deja de resistir se convierte en canal de bendición. Hay quien busca señales del cielo en milagros visibles, pero la paz es una señal igual de poderosa. Si algo te quita la paz, probablemente no viene de Dios. Pero si al pensarlo sientes calma, aún sin lógica, esa es tu confirmación. La paz es el idioma con el que el cielo responde. Las personas en paz no viven dormidas, viven despiertas. Ven más, sienten más, juzgan menos. Su mirada es suave, su palabra es precisa. No porque sean perfectas, sino porque dejaron de vivir a la defensiva. La paz las vuelve libres y la libertad las vuelve abundantes. Una mente en paz es fértil. Las mejores ideas nacen cuando el alma está tranquila, porque la ansiedad bloquea la creatividad, pero la calma la libera. Por eso, muchos descubren su propósito justo después de una etapa de descanso. La paz, en realidad, es el terreno donde germina la inspiración. Tal vez esta noche no necesites una respuesta, solo silencio, no una señal sino descanso. Porque cuando aprendes a dormir en paz, la abundancia empieza a moverse sin que la empujes. Y al despertar, descubrirás que lo que ayer era preocupación, hoy se transformó en promesa cumplida. Hay promesas que Dios cumple tan suavemente que parecen coincidencias. No llegan con fuegos artificiales ni grandes anuncios, sino en la forma más sencilla. Una conversación, una oportunidad, una paz inesperada. Por eso, reconocerlas requiere ojos espirituales, no solo mirada humana. Dios a veces responde en susurros, no en truenos. Y ese es uno de los secretos más hermosos de la fe. Porque si solo esperas los truenos, te perderás de los milagros pequeños. La mayoría de las promesas se cumplen en silencio, mientras estás ocupado sobreviviendo o aprendiendo. El problema es que muchos miran la vida esperando grandes señales, cuando el cielo trabaja con detalles. A veces la promesa no llega como imaginaste, pero llega mejor. El desafío es tener la sensibilidad para notarlo. La gratitud es la lupa que revela las huellas de Dios en lo cotidiano. Conozco a una mujer que oró años por tener una familia unida. No sabía que esa promesa se cumpliría en forma de reconciliación con su hermana, después de años de distancia. No fue lo que pidió literalmente, pero fue exactamente lo que su alma necesitaba. Así actúa Dios, responde al corazón, no a la lista. Las promesas cumplidas no siempre se ven, se sienten. Se manifiestan como descanso interior, como cierre de ciclo, como dirección clara después de la confusión. El alma lo sabe. Porque cuando Dios termina una obra, deja una marca inconfundible. La paz que no depende de circunstancias. A veces estás viviendo una promesa y no te das cuenta, porque la estás comparando con la expectativa. Pero lo que pediste en lágrimas hace años, hoy puede estar frente a ti disfrazado de normalidad. La abundancia rara vez grita, susurra, y quien aprende a escuchar esos susurros, vive agradecido. Hay quienes piensan que Dios no responde, pero en realidad no paran el ruido para oírlo. Entre tanto pensamiento y tanta prisa, las respuestas se pierden. Por eso, aprender a reconocer las promesas cumplidas comienza por el silencio. La quietud espiritual amplifica la voz divina. Piensa en los israelitas cuando salieron del desierto. Habían vivido tanto tiempo esperando la tierra prometida, que cuando por fin llegaron, les costó creerlo. A veces la fe tarda tanto en recibir, que se olvida de disfrutar. Por eso, detenerte a celebrar cada paso también es una forma de honrar a Dios. Reconocer una promesa cumplida no siempre implica euforia. A veces implica comprensión.
De pronto entiendes por qué algo no salió antes, por qué hubo demoras, por qué el no de ayer se convirtió en protección. Es en esa claridad posterior donde el alma sonríe y dice: ahora entiendo. Un ejercicio práctico. Mira hacia atrás con calma y enumera 3 momentos donde pensaste que todo iba a salir mal, pero salió bien. Esas son pequeñas promesas cumplidas. No fueron casualidad, fueron confirmaciones. Cada una es una piedra en el camino de tu propósito. A veces Dios cumple promesas a través de otras personas. Una llamada inesperada, un abrazo oportuno, una palabra que llega justo cuando la necesitabas. Esas intervenciones no son suerte, son recordatorios. El cielo tiene la costumbre de hablar usando voces humanas. Reconocer las promesas cumplidas también te protege del desánimo, porque cuando recuerdas lo que ya fue hecho, confías más en lo que viene. La fe se alimenta de memoria. Quien olvida los milagros pasados termina creyendo que Dios ya no actúa, pero Él sigue activo, solo que más sutil. He visto personas que buscan nuevas respuestas cuando todavía no agradecieron las anteriores. Y en eso se detiene el flujo de la bendición. Porque la gratitud no solo honra el pasado, también abre el futuro. Reconocer lo recibido es la llave para recibir más. Cuando el alma aprende a ver con ojos de fe, todo se convierte en señal. La sonrisa de un niño, la palabra de un desconocido, la calma después del llanto. Nada es al azar. Las promesas cumplidas son hilos dorados entretejidos en la rutina diaria. Solo hay que mirar con atención. Quizá esta noche, mientras piensas en todo lo que aún esperas, Dios quiera recordarte que muchas de sus promesas ya están cumplidas, solo que no las habías reconocido. Y cuando finalmente las ves, algo dentro de ti se alinea. La esperanza se renueva, el corazón se expande y la abundancia comienza a sentirse como un camino que aún continúa. Muchos viven buscando la abundancia como si fuera una meta, un punto al final de la carrera. Pero la verdad es que la abundancia no se alcanza, se habita. No es un trofeo que se gana, sino una forma de caminar. Cuando entiendes eso, dejas de correr y comienzas a disfrutar el viaje. El río no acumula su agua, la comparte mientras avanza. Esa imagen resume el corazón de la verdadera abundancia. El agua fluye, no se detiene, no guarda, y precisamente por eso, nunca le falta. Así funciona también la vida espiritual. Cuando compartes lo que tienes, el flujo divino nunca se interrumpe. Hay quienes piensan que la abundancia llega cuando todo encaja, cuando ya no hay carencias. Pero la abundancia es una conciencia, no una circunstancia. No empieza cuando tienes más, sino cuando entiendes que ya tienes lo necesario para empezar. Es una decisión diaria de vivir desde la plenitud, no desde la falta. A veces la vida parece detenerte solo para recordarte que la meta nunca fue llegar, sino aprender a caminar con propósito. Lo que creías una pausa era en realidad una invitación a mirar alrededor. Cada día, incluso el más ordinario, está lleno de milagros que el alma apresurada no ve. Recuerdo a un anciano que decía: la abundancia no está en lo que acumulas, sino en lo que puedes soltar sin miedo. Había perdido mucho en la vida, pero caminaba con una serenidad envidiable. Entendió algo que pocos comprenden. Quien no depende de lo material, nunca pierde de verdad. Cuando ves la abundancia como un destino, te frustras. Pero cuando la entiendes como un camino, cada paso se convierte en gratitud. La plenitud no llega, man, cuando consigues todo, sino cuando dejas de necesitar tanto. Porque quien vive buscando llenar vacíos, olvida que la abundancia real no pesa, flota. Hay una trampa moderna: creer que el éxito es sinónimo de abundancia. Pero el éxito es externo, la abundancia interna. El primero impresiona, la segunda transforma. Puedes tener reconocimiento y aún sentirte vacío, o tener silencio y sentirte lleno. La diferencia está en el alma, no en el escenario. El alma abundante no compite, coopera. No se apresura, confía, no envidia, celebra.
porque sabe que lo que está destinado para uno no se pierde en el camino. Esa seguridad interior es la raíz de toda prosperidad duradera. La certeza de que no necesitas tomar lo que Dios ya preparó para ti. La abundancia también tiene estaciones. Hay tiempos de siembra y tiempos de cosecha, pero ambos son benditos. Si solo agradeces cuando cosechas, te pierdes la mitad del milagro. La fe madura aprende a ver abundancia incluso mientras espera, porque sabe que el proceso también alimenta. He visto a personas vivir el mismo día 100 veces, esperando un gran cambio, sin notar que el cambio estaba en su forma de mirar. Cuando aprendes a ver con ojos agradecidos, la vida cotidiana se vuelve extraordinaria. Lo común se vuelve sagrado. Y entonces entiendes, siempre fuiste abundante, solo no lo sabías. La abundancia no se mide por lo que posees, sino por lo que puedes disfrutar. Puedes tener poco y vivir pleno, o tener mucho y sentir vacío. Es como un jardín. De nada sirve tener flores si nunca las hueles. La abundancia no florece en la acumulación, sino en la conciencia. Hay una paradoja divina. Cuanto más compartes, más recibes. No porque el cielo te premie, sino porque el acto de dar abre el canal de la provisión. Es el mismo principio que hace que el río nunca se seque. La abundancia se renueva en el movimiento, no en la retención. En el fondo, la abundancia no se trata de tener más, sino de ser más consciente, más generoso, más presente. Es elegir vivir en plenitud incluso cuando la vida no es perfecta, porque el alma abundante no espera que cambien las circunstancias, cambia su mirada y con eso cambia todo. Tal vez la verdadera meta nunca fue llegar a ser abundante, sino recordar que ya lo eras desde el principio. Fuiste creado con propósito, con dones, con amor. El resto es solo memoria espiritual. Cuando despiertas a esa verdad, la vida deja de ser una búsqueda y se convierte en una celebración. Así que si esta noche aún te preguntas cuándo llegará tu abundancia, escucha bien. Ya estás caminando sobre ella. Cada respiración, cada enseñanza, cada paso dado con fe forma parte del camino. Y lo hermoso es que este camino no termina, solo se ensancha, iluminando el próximo tramo con promesas que siguen cumpliéndose. Ahora que llegaste hasta aquí, detente un momento. Siente cómo todo está más tranquilo, como si el alma hubiera encontrado su ritmo natural. Esa calma que sientes no es casualidad, es una respuesta. Dios ha estado aquí todo el tiempo, trabajando en lo invisible mientras tú aprendías a confiar. Quizá hoy no tengas todas las respuestas, pero tienes algo más poderoso, la certeza de que no estás solo. Cada oración que hiciste, cada lágrima que cayó en silencio, fue escuchada, no porque gritaras fuerte, sino porque creíste, incluso cuando todo parecía callado. Así actúa el cielo. Mientras tú duermes, Él ordena. Mientras tú descansas, Él abre caminos. Y cuando el alma suelta el control, la abundancia se acomoda en su lugar. Lo que parecía lejos comienza a acercarse. Lo que parecía perdido empieza a tomar forma. Esta paz que ahora te rodea es la señal de que algo está cambiando dentro de ti. No es un final, es el comienzo de una nueva forma de vivir, confiando más, temiendo menos, agradeciendo siempre. Dios no te prometió una vida sin desiertos, pero sí te prometió provisión en medio de ellos. Antes de cerrar los ojos esta noche, hazte estas preguntas. ¿Qué cosa sigo sosteniendo que debería entregar a Dios? ¿Qué bendición ya está frente a mí y aún no he reconocido? ¿Y qué pasaría si mañana despertara con la fe de que lo imposible ya comenzó a moverse a mi favor? Deja tus respuestas en los comentarios, porque tu testimonio puede ser la esperanza que otro corazón necesita leer. Y si este mensaje tocó tu vida, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir creciendo en la fe y en las promesas de Dios cada noche. No olvides descargar el ebook gratuito, 30 días de oración, promesas de protección, disponible en el primer comentario fijado,
para que sigas fortaleciendo tu fe día a día. Duerme en paz, porque mientras tú descansas, Dios sigue cumpliendo lo que un día te prometió.